Doctrina protestante desmentida. El fin, señores, de la sola escritura. Esto sucedió en el canal de Rincón Apologético Santiago Alarcón. Vamos a ver qué explican aquí porque esto me parece muy interesante. Aquí estoy viendo a José Plasencia, Santiago Alarcón, y le dejaré el link en la descripción de Rincón Apologético. Dale play. Bien, buenísimo. Lío Cach dice, padre, bueno, esta era una pregunta para el padre de Raúl, te pido perdón, Lío. Padre, ¿cómo puedo explicarle a un pentecostal el sacramento del matrimonio con la Biblia? Gracias, padre, gracias, José, gracias, Santi. Perdón, Lío, que no se lo hice al padre. Ojo. José, el sacramento del matrimonio con la Biblia, ¿cómo lo podemos, o en sí el tema de los sacramentos, ¿no? Con la Biblia, ¿cómo se lo puede justificar a eso? Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? Sí. En el comentario fijado, Dazam Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Señores, yo me voy a anotar en Dazam, tú verás que sí. Seguimos con el video. Sí, en concreto, el sacramento de matrimonio tiene su base en Génesis. Lo que Dios unió no lo Separa el dice que hombre. serán una sola carne, ¿no? Y lo que Ajá. Dios unió, pues que no lo separe el hombre. Y esto viene a ser confirmado y ratificado por la enseñanza de Jesucristo. Cuando Jesucristo les explica a los judíos que la única razón por la que Moisés permitió que en ciertas circunstancias existiese un divorcio a nivel legal, a nivel canónico, por así decirlo, dice, no es porque era la voluntad de Dios y no es porque era lo que Dios quería, sino fue por la dureza del corazón de ustedes. Y Moisés, para traer un poco de orden y un poco de sanidad a la sociedad, lo permitió, pero al principio, dice Jesús, no fue así. Ahora, partiendo de que es una unión indisoluble, que no puede ser desbaratada o disuelta por ninguna autoridad, ni por ningún tribunal eclesiástico o secular, es de allí que la Iglesia siempre ha afirmado que como es algo de institución divina, esto goza del favor, goza de la gracia. Ok. Y por eso es que siempre se ha visto al sacramento como eso, como un sacramento, algo que confiere gracia, que goza de un favor divino muy particular, porque es de institución divina. Ahora, José, me encanta este planteo del matrimonio. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente, ponete un instante en el papel, en el rol del defensor de sola escritura. Bien, ¿cuándo se efectúa el matrimonio entre dos personas? ¿En qué momento es que se concreta el matrimonio entre dos personas? Ojo. ¿Cuándo se puede comenzar a llamar marido y mujer a una pareja? ¿Cuándo deja de ser una pareja informal para ser ya un matrimonio visto por Dios y considerado por Dios como tal, como matrimonio? ¿Cómo puede defender ese punto el que es sola escritura, José? Esa es una excelente pregunta. Y este cuestionamiento hipotético que un protestante debiera responder es precisamente a lo que nos referimos cuando nosotros les decimos que aunque sí aparece el matrimonio en la Biblia, hay un conjunto, un paquete de interrogantes que no son respondidas por el texto sagrado. Y una de esas interrogantes es lo que tú estás preguntando. Ojo. Y ahí es donde el protestante, es donde el sistema protestante no tiene respuestas, porque ellos solamente quieren interactuar con el texto sagrado, pero hay cosas que el texto sagrado, hay detalles que no los provee. Y ahí es donde entra el papel de la tradición que tiene que ser aclarado, no por cualquiera, no por yo ni por mi vecino. Tiene que ser aclarado por aquellos que Jesucristo ordena y envía. No por el pastor Pepe. Para que con la asistencia del Espíritu puedan confirmar de manera definitiva para todo el pueblo qué es lo que debemos entender por matrimonio, qué se permite, qué no se permite, atar y desatar. ¿Qué hay que atar? ¿Qué hay que desatar? Sí, y además, a ver, yo sé de que hay mucho chamullo, diríamos. Acá en Argentina decimos chamullo. ¿Qué es eso, chamullo? ¿Qué es eso, chamullo?
esa retórica vacía que pretende, por medio de tecnicismos y quizás Aquí le decimos esa cotorra. una poética forma de hablar, tratar de justificar una posición injustificable, ¿no? Aquí, deja de dar cotorra. Pero, a ver, yo sé que hay mucho biribiri con estas cuestiones de sola escritura versus soloísmo bíblico, pero ahora, aquel que es protestante, independientemente si se autopercibe como sola escritura o soloísta bíblico, necesita en última instancia la justificación del pasaje bíblico que le permita pensar y afirmar lo que piensa y afirma. Yo veo muchos, de hecho, yo cuando he sido protestante he pasado por la boda protestante en donde el pastor, bueno, nos bendice a partir de ese momento, somos un matrimonio, pero en la Biblia eso no está. No está la indicación de que un legítimo ministro nos tenga que bendecir para a partir de ese momento ser considerados matrimonio y cosas por el estilo. Ok. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo resuelven esta cuestión, José? Y en definitiva, Ojo. ¿eso no es también un problema para el caso sola escritura? Ojo, está buena. Ojo. Sí, ese es el dilema protestante, que sin la tradición y sin el magisterio instituido divinamente por Cristo, no tienen manera de resolver. Wow, qué importante es la tradición apostólica, señores. Qué importante es la tradición católica. Wow. Ahora, alguien pudiera escuchar y puede decir, se equivocan ustedes, católicos. Nosotros sí ya tenemos resoluciones y tenemos ya todo bien estructurado. ¿Desde cuándo? Sí, o sea, no negamos que ustedes, protestantes, puedan tener una manera de hacer las cosas sí, pero ¿desde cuándo lo tiene? al matrimonio, pero solo tiene jurisdicción local. Es decir, solo tiene jurisdicción denominacional, por así decirlo. Ellos rechazan la jurisdicción de la Iglesia Universal, pero sí quieren imponer una jurisdicción denominacional. Y aquel que se atreva a sublevarse contra esa jurisdicción denominacional, no lo van a votar. No puedes pertenecer como un miembro formal de una denominación si no te adhieres a lo establecido por esa denominación tocante al matrimonio o tocante a cualquier otro sacramento. Entonces, no hay manera de resolver de manera definitiva. Solamente lo que puedan ellos resolver o que puedan concluir tendrá límites muy estrechos que solamente se van a limitar, valga la redundancia, a su propia denominación. Cuando ya te brincas a otra denominación, te van a decir, pues felicidades, chocolate por la noticia, como dice alguien por allí. Chocolate por la noticia. Queda sin efecto. Ah, bueno. Eso acá no tiene jurisdicción, así es de que lo sentimos, pero no. Claro, pero es que también, a ver, me encanta explorar este punto porque es un punto práctico que nos permite a nosotros encontrar el problema teológico por el que parten, ¿no? Esto no deja de ser una opinión local, porque después te dicen, no, nosotros también tenemos magisterio. Bueno, ok, la palabra magisterio en el mundo protestante significa algo distinto en el mundo católico, porque los límites, su alcance, su vinculación y demás es radicalmente distinto a lo que el católico quiere decir cuando habla de magisterio. Pero entiendo de que ellos te van a decir, no, nosotros también tenemos un cuerpo magisterial. Sí, pero es un cuerpo magisterial que se limita o su alcance solamente es el de la comunidad local. Una vez que vos te salís de la comunidad local, dicha autoridad deja de ser autoridad y pasa a ser simplemente una mera opinión a la que te podés suscribir o no, la que podés pensar de que es probable o no. Esto también pasa con el caso de las separaciones, José. Ojo. Porque ponele el caso de Kaká, el famoso jugador de Brasil que a los argentinos tan mal nos las hizo pasar entrada la década de los 2000, ¿no? Es decir, allá por los primeros del 2000, 2010, tan mal nos las hizo pasar. Bueno, la esposa de Kaká, una noticia triste, porque Kaká parece ser un tipo fenomenal, fantástico, la esposa de Kaká lo abandona. No. Lo abandona y el discurso, el argumento de ella es porque era demasiado buen tipo para mí. Una cosa de loco, pero bueno, no quiero meterme ahí. Dice, era demasiado buen tipo para mí, lo abandoné. Bueno, Kaká en su iglesia se vuelve a casar. ¿Qué hacemos ahí, José, siendo protestante? O sea, ¿cómo resolvemos esas cuestiones? Además,
y con esto te dejo ya la palabra, José. Porque algún protestante puede decir, no, pará, está en pecado porque está cayendo en adulterio, dado que hay un solo matrimonio Ojo. y su legítimo matrimonio tiene que haber sido con la esposa que lo abandonó. Bueno, pero si no hay un magisterio vinculante universal, se limita simplemente a eso, ser una opinión para los que forman parte de una determinada congregación. Exactamente, no tienen autoridad. Pero el flaco simplemente cambia de congregación a una que esté un poco más abierta a la cuestión y dice, bueno, listo, no, está bien, si te abandonó podés casarte con otra persona. A ver, ¿por qué es problemático esto? Porque de hecho, delante de Dios no pueden existir muchas opiniones, sino que solamente hay una verdad. Y esto es problemático porque el tipo puede estar en adulterio, pecado mortal, está bien, a ver si lo hace consciente, inconsciente, corramos un cachito al costado de eso, pero el tipo puede estar en adulterio sin saberlo y se puede estar predicando el adulterio sin quizás la intención de hacer mal, pero se está predicando algo que va en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿es un verdadero problema, José, o no? Lo es. Y aquí esto que estás trayendo a la mesa es la ocasión perfecta para recordarle a nuestros queridos amigos protestantes que no es lo mismo Biblia que doctrina. Lo voy a repetir. No es lo mismo decir Biblia que doctrina. ¿A qué te refieres? Sí, porque todos los protestantes, si tú les dices ¿en qué crees? Todos te van a responder en la Biblia. Pero adivina qué, Santi. No tienen la misma doctrina. Entonces tú puedes decir, entiendo, o sea que la Biblia es el libro sagrado de los cristianos y todos dicen que lo aceptan, pero no tienen la misma doctrina. Exacto, no tienen la misma doctrina a pesar de que tienen el mismo libro. Y la razón que no tienen la misma doctrina, a pesar de tener el mismo libro, la interpretación libre, no. es porque tienen diferentes, entre comillas, magisterios que les interpretan y les explican y les permiten y les prohíben cosas distintas a los diferentes grupos. Por eso, cuando uno le pregunta a un protestante, ¿en qué crees? Y el protestante te contesta en la Biblia, el protestante no está entendiendo tu pregunta. No le preguntaste cuál es el libro sagrado del cristianismo, porque ya sabemos que el libro sagrado del cristianismo es la Biblia, pero lo que se le está preguntando es específicamente, concretamente, sistemáticamente, cuál es el conjunto de doctrinas explicitadas a las que te adhieres. Y esto va a variar dependiendo los maestros autorizados de cada grupo denominacional. Por eso es que lo que se permite en una denominación, en la otra se prohíbe. Tú dijiste el ejemplo de algún pastor que deja a su esposa y a sus hijos y después es expulsado de la denominación porque resulta que era una denominación conservadora y no permitían estas cosas. Pero como tú dijiste, Santiago, este pastor se va a otra denominación y allá los reciben y no pasa nada. Donde allá sí se acepta, sí se acepta un supuesto divorcio y sí se aceptan estas cosas. Y allá, Santiago, este mismo pastor que acá fue expulsado, en la otra denominación va a operar sin ningún problema, va a ser aceptado, va a funcionar, va a ser muchas veces hasta pastor. Y ahí es donde te das cuenta, mira, lo que acá se prohíbe, acá se permite. Lo que allá se permite, acá se prohíbe. Exacto. Entonces te das cuenta que como cada grupo tiene su propia autoridad, su propia interpretación, te das cuenta que solamente va a funcionar mientras te mantengas en las fronteras o en los límites de tu denominación. Wow. Por eso yo uso mucho el ejemplo de la burbuja. Tú puedes ser un protestante y estar todo bien mientras te mantengas en esa burbuja. Pero en el momento que te salgas o te salgan, en el momento que te expulsen. Uy, Hugo Ariza llegó. Esto se va a poner bueno, señores. Denle like. Te vas a dar cuenta que ya no vas a poder funcionar como si funcionabas en tu antigua denominación, ya no vas a poder funcionar en la nueva denominación porque ya tienen otra doctrina diferente. Bueno. Sí. Pongo una pausa a este tema que lo quiero seguir explorando y le quiero dar la bienvenida a Huguito Ariza. Esto es graciosísimo porque le mando recién un WhatsApp a Hugo, le digo, ¿querés entrar? Y me pone, estoy abajo para entrar hace 20 minutos, no lo había visto, te pido perdón, Huguito. Gracias, hermano Santi, un abrazo, no te preocupes, un abrazo al hermano José, un abrazo, hermano, los aprecio mucho y un abrazo a toda tu audiencia, campeón.
Un abrazo, Bueno, Hugo. estamos tratando este tema del matrimonio y quiero, y por favor, Hugo, también tenés la palabra, intervení. Añado otro problema más, José y Otro. Hugo, y es el tema de, bueno, pero ¿qué denominaciones y qué ministros de dichas denominaciones son legítimos ministros para Uy. considerar que es válido dicho sacramento, podríamos decir, aunque no todas las denominaciones consideran que es Ujú. un sacramento? Porque por dar un ejemplo, para un bautista, un matrimonio efectuado en una iglesia adventista, ¿es legítimo? Ay. Y te va a decir probablemente que no. ¿Por qué? Porque los adventistas son una secta. O podríamos dar algunas otras o algunos otros ejemplos. Entonces también ahí tenemos un problema. ¿Quién determina cuándo sí es válido, cuándo no? ¿Bajo qué criterios lo hace Ujú. cuando no hay un ejemplo bíblico? Qué ¿Se lío. entiende? Es un verdadero problema. No sé qué Es raro porque si ellos son sola escritura y eso no está en la escritura, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué lo hace? ¿Con qué autoridad? ¿Quién se lo enseñó? Es raro. opinan. No, espectacular, espectacular el tema y diste en la tecla. Porque si nosotros nos vamos al pasado, ¿no? Al primer siglo y entendemos lo que es el depósito de la fe, como esto que transmiten los apóstoles entregado a las iglesias locales, y tú lees Mateo 19, si mal no estoy, ahí corrige, Mateo 9 y Mateo 19, si mal no estoy, cuando Cristo habla, lo que estaba explicando el hermano José sobre el matrimonio, eh, y por qué es sacramento. Entonces, el protestante, al ser solo escritura y no atender al magisterio auténtico, pues cada quien tiene su opinión, incluso muchos van a negar, como tú bien dices, que es un sacramento. Mientras que lo que recibieron las iglesias primitivas al principio, cuando los apóstoles entregan estas enseñanzas, bien sea por palabra oral o escrita, no es solamente el texto, también es el significado de este. ¿Qué me quieres decir? ¿No? Va a decir Atanasius Schneider, el modo y estilo de Ay. vida del cristiano, de cómo vivir la fe y cómo practicar la fe, cómo llevar a cabo las enseñanzas en la vida diaria. Bueno, el matrimonio es uno de ellos. Cuando Cristo lo explica, lo que le dan a entender, de hecho hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 7, Ay. si mal no estoy, de Pablo, cuando habla de, bueno, ¿qué pasa qué pasa si mi mujer es pagana y ya me hago cristiano yo estando casado con mi mujer? Por ejemplo, ¿cómo paso ahora a esta fe? ¿Qué pasa con este matrimonio? O viceversa, ¿no? Y fíjate que Pablo comienza a explicar, dice Dios, no yo, digo yo, no Dios, pero claro, nosotros creemos que todo esto es palabra de Dios por la inspiración, pero te das cuenta que la iglesia, el maestro, se Ay. encarga de la enseñanza, de la revelación, dársela al creyente, a la cristiandad, Ajá. y cómo aplicar esto, cómo vivirlo, cómo entenderlo. Y es allí donde esto le hace falta a la escritura, porque ellos van a decir, no, es que yo también tengo magisterio y también me lo explica, pero no te lo está explicando distinto a cómo se lo explicaron a esa otra comunidad. Entonces, como bien dijiste, o sea, invocaste al padre Carreira, ¿no? Meras Sí, opiniones. sí, y ahí lo dejo a José, pero esto también, a ver, no es un tema exclusivo del matrimonio, vayamos al bautismo. Y pese a que quieren remendar el tema de la discusión que hay dentro del mundo protestante respecto al bautismo, mi pregunta es la siguiente. Si yo fui metodista y bauticé a mi hijo cuando era bebé, porque somos paidobautistas, y después mañana yo creo que los bautistas están más cerca de la sana doctrina que los metodistas, y me voy a una iglesia bautista, le pregunto al ministro bautista, disculpe ministro, yo lo bauticé a mi hijo cuando era bebé, ¿lo tengo que volver a bautizar o no? Necesariamente, aunque te quieran decir que no, te va a decir, ese bautismo es ilegítimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos credo bautista y nosotros creemos de que una persona es bautizada o debe ser bautizada cuando a conciencia acepta a Cristo como Señor y Salvador. Un bebé no puede tomar esa decisión. Entonces, y ahí viene nuevamente la pregunta, bueno, ¿qué Bueno. hacemos? ¿Quién tiene la razón? No sé qué ¿Quién tiene la razón? ¿Qué autoridad? ¿A quién escuchamos? Está buena. opina José. Sí, ahí ya se vuelve como que opinión contra opinión, como decía Hugo, referenciando al padre Carreira. Claro. En el protestantismo, realmente, si lo pensamos bien, no existe la verdad, no existe el concepto de verdad, porque ellos han aprendido a coexistir manteniendo tesis que al mismo tiempo y de la misma manera son contradictorias y dicen que es aceptable. Incluso ellos saben que hay un dilema, saben que hay un problema, pero no piensan mucho en él, pensando que si lo ignoran, no sé, va a desaparecer o qué sé yo. Y te dicen, es cierto, tenemos estas contradicciones, pero solamente es en doctrinas secundarias.
Solamente es en doctrinas secundarias, no en las doctrinas primarias fundamentales. En esas estamos muy unidos y por eso somos hermanos. No así ustedes católicos, que ustedes no están de acuerdo con nosotros en las doctrinas esenciales primarias. Por eso no los vemos como hermanos. Bueno, no todos, pero muchos sí. No todos, repito. El problema es que luego ya cuando dices, ok, analicemos lo que dices. Te pregunto, ¿el bautismo es una doctrina esencial, primaria, fundamental, central? Y los que conocen más te dicen, sí, sí lo es. Ah, mira, pero ¿qué no me acabas de decir que los protestantes están unidos en las doctrinas esenciales, fundamentales, Ay, y el bautismo es algo que los separa a ustedes? Entonces ponte de acuerdo. O están unidos en las doctrinas fundamentales, esenciales, centrales, ay. o no están, porque el bautismo definitivamente es el botón de oro, es el botón de oro, el botón de muestra de oro que viene a echar al suelo la imaginación, porque eso es una imaginación de que están unidos en lo esencial. No lo están. Y no se confundan, ¿eh? Con esto cierro y doy el paso a quien quiera, Ay. pero no se confundan, porque un protestante recientemente me dijo, José, todos los protestantes, todos utilizamos la palabra bautismo, todos hablamos de un bautismo. Le dije, sí, yo sé que usas la palabra bautismo, la etiqueta, usas el hashtag bautismo, ¿no? Hashtag bautismo, y todos los protestantes, hashtag bautismo, sí, Pero ¿cómo? pero Ujú. usar la palabra bautismo o usar la etiqueta o usar el hashtag bautismo no significa que todos creen lo mismo acerca Exacto. del bautismo. Uy. Por ejemplo, unos creen que te hacen nacer de nuevo. Otros dicen que no te hacen nacer de nuevo. Unos dicen que es un símbolo. Otros te dicen que es más que un símbolo, aunque sin llegar a una regeneración. Dicen que hay algo espiritual. Qué lío, señores. Qué desastre tiene el protestantismo. Entonces, allí estás viendo que en lo más importante, es decir, en lo que hace o no hace el bautismo, se separan. Entonces, aunque usen el hashtag bautismo, aunque usen la etiqueta bautismo, al final del día, todos te van a dar una versión distinta de aquello que es o no es el bautismo. Ahí ya lo dejo a Audito, pero es así. A ver, te vienen muchas veces con el cuento de, porque después cuando vos preguntas, bueno, pero ¿qué es lo esencial, qué no? ¿Qué es lo que determina qué es esencial y qué no? ¿Cuál es esa autoridad vinculante a la que apelo para poder distinguir entre lo esencial y lo que no lo es? Muchas veces muchos utilizan el recurso del credo apostólico. Bueno, en el credo apostólico se encuentra detallado todas aquellas doctrinas que son esenciales y por ende todas estas las tenemos que abrazar para ser considerados o llamados cristianos. Está bien, pero utilizan el título. Está bien, todos creemos en el bautismo, aunque no aparece necesariamente esa palabra en el credo apostólico, o todos creemos en la comunión de los santos, pero ¿qué querés decir con? Y cuando vos preguntás a un protestante, ¿qué querés decir con? Está bien, estamos todos de acuerdo con el mismo título, pero tiene un significado distinto para cada uno de ellos. Entonces, no me engañen, no me mientan de esta manera, dale. Dale. Vieron en el clavo, ¿no? Aquí sí se separa el catolicismo del protestantismo, nominalismo versus realismo, ¿no? Uy. No es el artículo de fe en el título, una santa católica apostólica iglesia, no es eso, es el significado de eso, el significado real, la realidad. Yo a veces, de hecho este tema lo estuve leyendo últimamente, ¿no? Dios interpreta a Dios y Dios te da el verdadero significado de lo que quiere decir. Jesús interpretando las escrituras, ¿no? La palabra de Dios encarnada, interpretando Isaías, interpretando como lo plantea Lucas, ¿no? Entonces Cristo solucionó eso y lo solucionó dejando un transmisor. Claro. Y ahí parte la tradición, ¿no? Dejó un transmisor, dejó un maestro, dejó una iglesia para que cualquier problema, cualquier confusión, usted vaya allá. ¿Qué hacemos con esto? Y es lo que hace el católico. 2000 años en esa, señores. Con una iglesia definiéndote qué es lo que debemos creer, sin fallar, sin errores. ¿Qué opina? La tradición como la iglesia como sujeto global de la tradición, porque la iglesia maestra le enseña a la iglesia alumna y le da el verdadero significado de la revelación. Entonces, no es que el bautismo, incluso a veces ni siquiera es el acto, es el significado propio. Por eso, el que es credo bautista o padio bautista y bautizó el hijo de bebé, y ahora abraza una denominación, lo que le están diciendo, el significado real no es ese, es el que nosotros abrazamos. Pero ahora ya va, ¿en qué momento Dios te ha otorgado a ti la autoridad de dar el significado real a la revelación? Eso lo tiene un grupo específico y lo ha tenido por siglos, desde que Cristo lo fundó. De hecho, lo fundó con esa intención, de que lleven el significado real de lo que yo les estoy diciendo. Se murió el diablo
es el que hay que buscar a quién asiste el Espíritu Santo, porque Dios como primera causa es el que está asistiendo a un grupo legítimo de maestros, porque lo instituyó Cristo, para que nos dé lo que significa la revelación, qué es lo que es iglesia, qué es lo que es bautismo, qué es lo que es la Eucaristía, qué es lo que es, etcétera, etcétera. No, todo, es todo. Esta es la lucha entre cristianos, catolicismo versus protestantismo, esta es la lucha, que es el significado real. Para ellos no hay significado real más que sus opiniones, para nosotros el significado real nos lo da el mismo Dios asistiendo a la iglesia y utiliza la iglesia como causa instrumental, porque es la que habla, no es la que vocera, es la que transmite, es la que habla, por eso es tradición oral, porque es el transmisor que habla, proclamamos, declaramos, y ahí se acaba el debate. Bueno, ¿Sabes, Se murió. Se murió. ¿Sabes? Recientemente, siguiendo el mismo pensamiento que está compartiendo Hugo, yo decía que sin el magisterio y la tradición no se puede llevar a cabo la gran comisión. Suena como rima, ¿no? ay, Sin el magisterio y la tradición no se puede llevar a cabo la gran comisión. Recientemente, un protestante de esos beligerantes, no sé si todavía pertenece o no pertenece a la alianza, porque ya ves que hoy todo ya se puso de moda salirse de la alianza, ¿no? Ya no es me hago católico, no, ahora es me salgo de la alianza. no, amigo, qué problema con la alianza evangélica. Ya eso te da vistas, ¿no? Amigo, Pero decía él, qué tontería. ¿Cómo se atreven a decir que sola escritura hace imposible la gran comisión? Qué tontería. Y yo me quedo, pero ¿por qué tontería? Cristo envía a estos maestros autorizados al mundo y les dice, quiero que me disipulen a todas las naciones, quiero que me los bauticen y quiero que me les enseñen todas las cosas que os he mandado y les prometo que voy a estar con ustedes todos los días sin Biblia, sin escritura. hasta el fin del mundo. Sola escritura, al decir que el magisterio y la tradición tienen errores, están haciendo Ojo, que la gran comisión Ojo. se frustre y no se lleve a cabo. Porque la gran comisión es transmitir, comunicar, elucidar, explicitar la doctrina concreta y sistemática Claro. que debe ser recibida por los fieles del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo V y del siglo XXI, cosa que sola escritura interrumpe y frustra con su negación de aquello que Cristo instituyó. Se tenía que decir y se dijo. Muy bien, José. Me encantó ese punto. Si me Bien. permiten, quiero seguir extendiendo esto porque me parece que está muy bueno. A ver, sola escritura te van a decir, ¿no? Esta es nuestra máxima autoridad porque es la única, infalible, es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia me enseña de que lo profundo de Dios lo conoce Dios y se lo revela a quien Él desea, ¿no? Parafraseándolo, Primera de Corintios habla de ello. O sea, nosotros necesitamos, si reconocemos que este libro ha sido inspirado por Dios, requerimos de Dios para poder interpretarlo correctamente, ¿no? Y es a eso a lo que parece apuntar el Evangelio de Juan cuando Jesús promete una asistencia especial del Espíritu Santo a quienes son sus legítimos pastores y maestros encargados de guiar al pueblo de Dios, ¿no? Que son en principio los apóstoles. Ahora un protestante puede levantar la mano, y esto lo aclaro porque es fundamental la acción del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la revelación. Ahora, un protestante podría decir, bueno, no, pero, y se nos fue Huguito, no sé por qué, pero capaz que se le cortó la señal. Un protestante podría decir, bueno, pero esa promesa de que el Espíritu Santo va a guiarnos a toda verdad no es exclusiva de los apóstoles, es para todo integrante de la iglesia. ¿Qué le respondería a José? Y si Huguito se suma, encantado de que entre nuevamente. Muy bien, lo que hay que decir es que la doctrina es para toda la iglesia, incluyendo la jerarquía, incluyendo los obispos, es para todos, para ser recibida por todos. Nadie está exento de recibir la doctrina. Pero en la iglesia no todos tienen la misma función. En la iglesia no todos son maestros. En la iglesia no todos interpretan. En la iglesia no todos profetizan. En la iglesia no todos tienen ni los mismos dones, pero tampoco tienen las mismas funciones. Porque dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, verso 11, que Jesucristo mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de llevar a cabo la obra del ministerio para santificarnos, para llevarnos a la estatura de un varón perfecto. Y vean lo que dice después. Estoy citando de memoria, estoy parafraseando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, de este mismo cuerpo de maestros autorizados, dice que esto es para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Que un día sí, un día no. Un día me gusta esto, el otro día no, ya no me gusta esto. Un día de fresa, el otro día de chocolate. Un día creemos esto, el otro día creemos diferente. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, llevados por todas partes, por todo viento de doctrina que los falsos maestros utilizan como estrategia para confundir al pueblo. Entonces, claramente, San Pablo nos enseña que aunque bien es cierto que la doctrina y el evangelio es para ser recibido por todos, incluyendo la jerarquía, no se sigue o no debemos concluir que todos en la iglesia tienen la misma función. En la iglesia no todos son maestros. En la iglesia no todos son maestros. Ojo, está buena esa. Señores, recuerden, le dejaré el link en la descripción de este canal de Rincón Apologético para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Voy a dejar el video hasta aquí, vaya para que usted lo vea completo y díganme ustedes qué les pareció. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.